En esta asesoría virtual abarcaremos los temas del primer parcial de Química 1 y me gustaría comenzar con el concepto de la química. La química se puede definir como un conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a través de la aplicación del llamado método científico. Esto se debe principalmente a que es el método científico el que permite que aquello que se observa sea comprobado. Este método consta de 5 etapas. Comienza con la observación. La observación consiste en examinar atentamente fenómenos que ocurren en la naturaleza que pueden ser percibidos a través de los sentidos humanos. Una vez que se observan estos fenómenos, se puede establecer una hipótesis, que es una explicación provisional de lo que se observa y sus posibles causas. Esto quiere decir que al establecer nosotros la hipótesis estamos definiendo o determinando una relación causa y efecto de un específico fenómeno. Una vez que se tiene una hipótesis definida, se pasa a la tercera etapa, que es la de experimentación. En esta etapa se reproduce el fenómeno varias veces y se modifica alguna de las variables para apreciar una tendencia. Esto quiere decir que se modifica la variable con el fin de apreciar los cambios que ésta generará en el resultado. Una vez que se tienen los resultados, se pasa a la etapa de conclusión y análisis de resultados. En esta etapa se evalúan los datos recopilados y se llega a una conclusión. En esta etapa es en la cual uno decide si su hipótesis será correcta o incorrecta. Esto quiere decir que se va a aceptar o refutar la hipótesis. Si la hipótesis será correcta, entonces esta pasa a ser una teoría científica. Sin embargo, si era incorrecta, entonces se replantea la hipótesis y se vuelven a llevar a cabo las etapas que siguen después de la hipótesis, que son la experimentación, la conclusión y análisis de resultados, y entonces, si la hipótesis es correcta, se llegará a la teoría científica. Además de etapas, el método científico consta de componentes. Estos componentes son principalmente el problema. El problema casi siempre es una pregunta que cuestiona aquello que se observa. Por ejemplo, si se está hablando del fertilizante y el crecimiento de las plantas, se podría plantear un problema que se establezca como el agregar más fertilizante a las plantas hará que crezcan más. Ese sería un problema, dado que está cuestionando un fenómeno que se observa y asimismo se trata de una pregunta. Otro de los componentes son las variables. Estas variables se tratan de características del objeto estudiado que pueden medirse, lo cual es muy importante. Siempre hay que considerar que todas las variables deben ser medibles en tiempo y espacio. La variable independiente es aquella que cambia. Es la que tú como científico cambias con el fin de observar un cambio en los resultados. La variable dependiente es aquella que cambia en función del independiente, es decir, que se puede establecer una relación entre ambas variables, como decir que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable dependiente es aquella que cambia debido a que cambió la independiente, y es por ello que se dice que es dependiente de la independiente. La tercera y última variable es la controlada. Esta variable controlada, o variables, ya que pueden ser varias, no cambian, son estándar y se pueden definir como parámetros que certifican que se han tenido las mismas condiciones en todos los experimentos y que el cambio observado en la variable dependiente es en efecto a causa del cambio en la variable independiente y no a causa de cualquier otra variable que no se esté considerando. Es para esto que sirve la variable controlada, para garantizar que la relación causa-efecto sea certera. Finalmente, la hipótesis, como ya se explicó, es una explicación de
el fenómeno que se está observando. Y es siempre de la forma de si esto, entonces esto. Bueno, el siguiente tema es el Sistema Internacional de Unidades. En la pantalla se pueden apreciar las diferentes magnitudes y su unidad en el sistema inglés y en el sistema internacional. Por ejemplo, la longitud. La longitud mide el qué tan largo es algo. En el sistema inglés es el pie, sin embargo, en el sistema internacional es el metro. Aquí lo que nos interesa es el sistema internacional, ya que es el que se usa comúnmente. Por ejemplo, la masa en el sistema internacional es el kilogramo, la unidad. En tiempo es el segundo, en área es el metro cuadrado, volumen, metro cúbico, velocidad, metros por segundo, aceleración, metro por segundo cuadrado, fuerza, newton, trabajo y energía, joule, y presión, el pascal. Es importante que se considere que el sistema internacional es el que se utiliza comúnmente, entonces casi siempre vamos a encontrar las magnitudes medidas en estas unidades. Sin embargo, existen lugares en el mundo en los que todavía se usa el sistema inglés, por lo que es importante saber convertir las unidades. La conversión de unidades se puede hacer en base a este método que explico aquí. Por ejemplo, si deseamos convertir 87 kilómetros por hora a metros por segundo, lo que se hace es que escribes tu número con las unidades con el fin de que sea más fácil de apreciar y de comprender, kilómetro por hora, y lo multiplicas por lo que a continuación explicaré. Aquí, como el kilómetro está arriba, nosotros queremos eliminarlo y cambiarlo por el metro. Entonces, en una multiplicación, cuando tú quieres eliminar alguno de los factores, lo que haces es que esté abajo, ya que al estar multiplicándose arriba y abajo, se eliminan. Entonces, multiplicamos el kilómetro aquí abajo. Un kilómetro. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, escribimos la equivalencia justo arriba de este. Esto hará que se nos tachen nuestros kilómetros y nos queden solamente metros. Sin embargo, nosotros también queremos convertir las horas a segundos, para lo cual nosotros tenemos que tomar la hora y ponerla ahora arriba, ya que hora la tenemos abajo en un principio. Lo multiplicamos el factor en la parte de arriba y abajo del mismo escribimos su equivalencia en segundos, que son 3600. Una vez que tenemos este acomodo, podemos simplemente multiplicar los factores que tenemos arriba y los factores que tenemos abajo y dividirlos. Por ejemplo, en este caso multiplicaríamos 87 por 1000 por 1 y eso lo dividiríamos entre 1 por 3600. Esto nos da 24.166 metros por segundo. Este es el método más práctico de convertir unidades. Sin embargo, existe otro método que es la regla de 3 simple, que ya todos conocemos, con la cual podemos simplemente definir si un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces ¿cuántos metros serán 87 kilómetros? La regla de 3 simple consiste en multiplicar el valor que se tiene abajo por el de la diagonal entre el que se tiene en un lado, que sería 87 por 1000 entre 1, que viene siendo prácticamente lo mismo, ya que lo que se busca aquí también es tachar las unidades entre sí para que quede la unidad que nosotros estamos buscando. También existe la notación científica, la cual se usa muy comúnmente para números que son ya sea muy grandes o muy pequeños, ya que no se utiliza el escribir todo el número tan grande. Entonces, lo que hacemos es utilizar la notación científica. La notación científica se hace
con el por 10 a alguna magnitud que nosotros definamos. Por ejemplo, aquí, nosotros para escribirlo en notación científica debemos contar el número de espacios que debemos recorrer desde el último número, en donde tenemos nuestro punto, hasta el segundo espacio, que sería aquí después del 1, ya que generalmente en la notación científica se deja un número, punto y lo que sigue. Entonces aquí nosotros queremos un 1.24 por 10 a la, y contamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 espacios. Entonces será 1.24 por 10 a la 8. Esto se puede explicar con lo siguiente. 10 a la 8 equivale a esto. Y esto multiplicado por el 1.24 nos da exactamente lo mismo que tenemos aquí. Así como se usa para números grandes, como ya mencioné, se usa también para números muy pequeños. Por ejemplo, este que se tiene aquí. Aquí también contamos el número de espacios, sin embargo ahora lo contamos al revés. De este al último. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 espacios, entonces yo tengo 1.0 por 10 a la menos 7. Menos se debe a que el espacio se recorrió hacia la derecha en lugar de la izquierda, entonces es negativo. Y pues se comprueba de la misma forma, 10 a la menos 7 equivale a esto, y esto por el 1 que tenemos aquí nos da exactamente el mismo número que tenemos aquí. Y pues la notación científica es muy útil, como ya dije, cuando se trata de números que tienen demasiadas cifras y que es, además de tedioso escribirlos, puede ocupar mucho espacio o alguna otra cosa, y es mejor representarlo con notación científica. Bueno, el siguiente tema es la materia. La materia se puede definir como todo aquello que tiene un lugar en el espacio. Esta materia consiste de propiedades tanto físicas como químicas. En primer lugar, las propiedades son básicamente las características que identifican a una sustancia. Las físicas son aquellas propiedades que son observables y que no ocurren cambios en su composición. Por ejemplo, el estado de la materia. El estado de la materia, ya sea sólido, ya sea líquido, no cambia la composición química de los materiales, sin embargo, cambia la física. Por otro lado, las propiedades químicas son aquellas que describen la capacidad de la materia de presentar cambios en su composición. Por ejemplo, la quema de alguna cosa cambia la composición química del objeto, así como también la oxidación. Esto ya llega a un nivel de composición y no solamente superficial y físico, como lo era el cambio de estado. La materia está formada por átomos y un átomo es la parte más pequeña de un elemento que conserva todas sus propiedades. Pueden existir partes más pequeñas, sin embargo, no consisten o no abarcan todas las propiedades del elemento en sí. El átomo es lo más pequeño que conserva todas sus propiedades. Y bueno, si un átomo de la misma especie se junta con más átomos que son también de la misma especie, se puede formar un elemento. Un átomo X más átomos X, ya que son de la misma especie, forman el elemento X. Asimismo, este elemento o cualquier otro, al juntarse con otro elemento diferente de este, forma un compuesto. Elemento X más elemento Y igual a compuesto Z. Un compuesto puede ser separado a través de ya sea reacciones químicas o algún otro procedimiento en sustancias más pequeñas. Sin embargo, el elemento no. Elementos son sodio, litio, cloro y todos los que se presentan en la tabla periódica, mientras que los compuestos son cloruro de sodio o
alguna otra unión de dos elementos. Ok. Los estados de la materia se pueden definir como 4: el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Comenzamos con el sólido. Los sólidos tienen forma y volumen definidos, como se puede observar en estas dos imágenes. Las moléculas que forman al sólido están muy cerca entre sí, así como se observa en la imagen. No hay espacio casi entre ellas, por lo que las fuerzas de atracción entre estas moléculas, esta para con esta y esta para con esta, y así sucesivamente con todas, son muy altas, es decir, que se atraen mucho entre sí, puesto que están muy cerca. Y las de repulsión son muy bajas, por lo que las moléculas no tienen mucho espacio para moverse, entonces prácticamente no se mueven, sino que solamente vibran. Esto hace que los puntos de fusión de los sólidos sean altos. Es por ello que batallas más en derretir un hielo que, por ejemplo, un líquido que ya está en estado líquido. Los puntos de fusión son altos debido a que es difícil separar las moléculas que se tienen entre sí. El siguiente estado de la materia es el líquido. El estado líquido tiene un volumen definido, sin embargo, su forma no es definida, como se puede observar aquí. El líquido toma la forma del recipiente en el que se encuentra generalmente, y las moléculas que lo forman están cerca, sin embargo no están tan cerca como en el sólido, pero se puede apreciar que están cercanas las unas a las otras. Entonces las fuerzas de atracción son altas, sin embargo no tan altas, y las de repulsión aumentan un poco más que en las de sólidos. Entonces existe más movimiento entre estas moléculas a diferencia de los sólidos. No obstante, si se compara con el gas tiene sus moléculas muy separadas, como se puede apreciar aquí. No tiene ni forma ni volumen definido, es completamente disperso. Las fuerzas de atracción entre sí son casi nulas entre moléculas, ya que se tienen muy separadas, lo que aumenta las fuerzas de repulsión, y las fuerzas de atracción las baja muchísimo. Y bueno, el gas es el estado más inestable de la materia. Y el último es el plasma. El plasma se forma a temperaturas muy elevadas, puesto que las moléculas están chocando constantemente entre sí, y sucede que sus electrones se separan del átomo, entonces se ionizan. Y bueno, esto es lo que sucede. Ejemplos de esto son el Sol y las estrellas. Ok, los cambios de estado. Los cambios de estado son un cambio físico de la materia y depende de su temperatura y la presión que se ejerce sobre ella. Esto además tiene directa relación con el movimiento de sus partículas, puesto que se basa en la energía cinética. Y bueno, existen dos tipos de cambios de estado: endotérmico y exotérmico. El endotérmico se refiere a un cambio que requiere de la administración de energía para ocurrir, es decir, que si no se le agrega energía, o en este caso generalmente calor, no puede suceder. Mientras que el exotérmico es el tipo de cambio que no requiere energía para ocurrir, sino que la libera. Es prácticamente lo contrario al endotérmico. El exotérmico libera energía, el endotérmico requiere de energía. Bueno, vamos a comenzar con los cambios de estado endotérmicos. Los cambios de estado endotérmicos comienzan con la fusión. La fusión es el cambio de sólido a líquido, como se puede apreciar aquí, de sólido a líquido. Esto sucede cuando a un sólido se le suministra calor. Al agregarle calor, aumentas la energía cinética de las moléculas. Esto hace que las moléculas comiencen a moverse mucho más, y debido a esto, las fuerzas de atracción entre las moléculas comienzan a disminuir, ya que se comienzan a alejar. Esto significa que las moléculas entonces serán capaces de fluir.
y pasarán al estado líquido, en el que ya las moléculas están más separadas. Si nos fijamos aquí, están muy juntas y al separarse más, tienen la oportunidad de fluir en estado líquido. Todo esto ocurre dado la administración de calor. La vaporización es el cambio de estado de líquido a gas. En este cambio ocurre pues casi lo mismo que en el anterior, ya que al agregar calor aumenta la energía cinética de las moléculas mucho más de lo que aumenta en el pasado, por lo que el movimiento de las mismas se eleva y entonces las fuerzas de atracción entre ellas se reducen y pasan a estar mucho más alejadas y dispersas como lo están en el estado gaseoso. La sublimación es un estado también, un cambio de estado endotérmico, en el cual se le suministra energía y pasa del estado sólido al estado gaseoso directamente sin pasar por el líquido. Sucede lo mismo, al agregársele calor, lo que pasa con las moléculas es que comienzan a moverse más, se empiezan a alejar hasta llegar a este estado, en el cual las moléculas están dispersas y sus fuerzas de atracción son muy bajas, mientras que las de repulsión son muy altas, y es por ello que están tan alejadas entre sí. Es importante que se considere que la sublimación es una propiedad como tal de la sustancia o el elemento o de lo que se trate, ya que no cualquier sustancia se sublima, tiene que ser específico del elemento o la sustancia de la que se hable. Pasamos a los cambios de estado exotérmico. Los cambios de estado exotérmico, como ya mencionamos, son aquellos que en lugar de necesitar energía para ocurrir, liberan energía al ocurrir. Uno de estos es la condensación. La condensación consiste en pasar del estado gaseoso al estado líquido. Esto, lo que sucede es que al reducirse la energía cinética molecular, se está haciendo que disminuya el movimiento de las moléculas, por lo que las fuerzas de atracción entre las mismas aumentan y las de repulsión disminuyen. Entonces las moléculas se juntan más y llegan al estado líquido. Si se fijan, es exactamente lo contrario a lo que sucede con la vaporización, ya que al quitarse la energía cinética, las moléculas comienzan a juntarse, ya que ya no se están moviendo tanto. Más adelante tenemos la solidificación, que consiste en pasar del estado líquido al estado sólido. Lo que sucede aquí es exactamente lo mismo que en el anterior. Se reduce la energía cinética, entonces las moléculas comienzan a moverse menos, y al moverse menos, pues están más cerca las unas de las otras, entonces sus fuerzas de atracción entre sí comienzan a aumentar y las de repulsión se reducen, entonces llegan a un acomodo muchísimo más uniforme y pasan al estado sólido, en donde ya tienen una forma y un volumen definidos, a comparación del estado líquido en el que solo tenían volumen definido. Sin embargo, la forma es la que se toma del recipiente. El último cambio de estado exotérmico es la deposición. La deposición es el pasar del estado gaseoso al estado sólido. Es igual que la sublimación, sin embargo, en sentido contrario, y también es una característica de específico elemento o sustancia o de lo que se hable, ya que no todos se pueden pasar por este cambio de estado. Y pues ocurre lo mismo que ya hemos estado comentando, que al reducir la energía cinética, pues se reduce el movimiento, las moléculas que forman el compuesto o la sustancia comienzan a juntarse más, y al juntarse más se van acomodando y toman forma y volumen, estando ya en el estado sólido. Es importante que se considere que para los cambios de estado, lo principal es enfocarse en qué sucede con la energía. Si se está aumentando la energía cinética de las moléculas, entonces se estará suministrando calor, lo que significa que es endotérmico. Lo que pasa casi siempre es que las moléculas adquieren más movimiento al agregársele calor, porque se está aumentando su energía cinética.
Entonces las moléculas al moverse están más lejos las unas de las otras, entonces se separan más, se dispersan. Y lo contrario sucede cuando se les quita energía. Cuando se les quita energía, se comienzan a acercar más porque ya no se están moviendo tanto. Entonces es muy importante que siempre se considere qué está pasando con la energía cinética de las moléculas y entonces se sabrá qué está pasando con la materia. Bueno, hablando de energía, la podemos definir como la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Esta energía siempre se mide ya sea en joules o en calorías. Es importante saber que una caloría equivale a 4.184 joules, entonces se puede hacer la conversión fácilmente. Las kilocalorías solamente equivalen a 1000 calorías y los kilojoules a 1000 joules. Y bueno, la energía puede tomar diferentes formas. Puede tomar la forma de energía mecánica, luminosa, calor, hidráulica, geotérmica, química, eléctrica. Sin embargo, lo que es importante saber es que la energía se puede convertir de una forma a otra. Energía mecánica se puede convertir a otro tipo de energía. El calor se puede convertir en energía mecánica y así sucesivamente. Además de las formas de energía, existen tipos de energía y son dos. Es la potencial, la cual se puede definir como la energía que está almacenada en el objeto, es decir, la energía que se debe más que nada a la composición química del objeto o incluso su posición en el espacio. Por ejemplo, aquí la pelota tiene energía potencial puesto que se encuentra en un nivel más alto que el del suelo. La energía cinética, por otro lado, es la energía dada al movimiento. Aquí podemos ver cómo la energía potencial pasa a ser energía cinética porque suelta la pelota. Al la pelota estar moviéndose, adquiere energía cinética. Cuando se detenga, entonces ya no va a tener energía, porque ya no se estará moviendo y ya no se encontrará en una posición más alta que el nivel del suelo. Entonces la energía potencial es la energía que se tiene almacenada, mientras que la energía cinética es la energía que se debe al movimiento del objeto. Muy bien, pasamos al tema del átomo. El átomo se puede definir, como ya lo mencioné anteriormente, como la parte más pequeña de un elemento que conserva todas sus propiedades. Sin embargo, ahora nos vamos a adentrar un poco más y primero que nada vamos a explicar de qué partes consiste el átomo. El átomo consiste de 3 subpartículas o partículas subatómicas que se pueden apreciar aquí. Primero tenemos los protones. Los protones son partículas subatómicas con carga positiva y estos protones son los que identifican al elemento. Con esto me refiero a que el número de protones dirá de qué elemento se trata, ya que el número de protones es algo propio de cada elemento. Esto quiere decir que ningún elemento tiene el mismo número de protones, nunca. Todos lo tienen diferente. Y esto es lo que identifica al elemento. Puedes saber de qué elemento se trata en base al número de sus protones. Luego se tienen los neutrones. Los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga. Si se fijan, su nombre mismo lo dice, neutrones. Estos se encuentran, al igual que los protones, en el núcleo del átomo. Es decir, en esta parte de aquí. Rojos protones, azules neutrones o al revés. El punto es que ambos se encuentran en el núcleo. Y tenemos los electrones también. Los electrones también son partículas subatómicas, sin embargo, estas cuentan con carga negativa. Y a diferencia de los protones y los neutrones, los electrones se encuentran en los orbitales del átomo, que son estos de aquí, y se encuentran girando alrededor del núcleo. Y bueno, es importante mencionar que la masa de los electrones es despreciable, mientras que la de protones y neutrones no lo es. Un átomo generalmente es neutro, ya que tiene el mismo número de protones y electrones.
Muy bien, el número atómico y el número másico. El número atómico se refiere al número que caracteriza a un elemento y siempre es igual al número de protones que tiene sus átomos. Esto quiere decir otra vez que no se repite ningún elemento, ya que como se mencionó es propio de cada elemento. Esto quiere decir que el número atómico es igual al número de protones, siempre. Y se representa con la letra Z, justo aquí. Siempre se escribe en la esquina inferior izquierda de el símbolo del elemento, que en este caso se pone como X, y Z es el número atómico. Mientras que el número másico se refiere al número de partículas en el núcleo. Y como ya vimos que los electrones están fuera del núcleo y además tienen una masa despreciable, el número másico se refiere solamente a la suma de protones y neutrones, como se menciona aquí. Y se representa con la letra A. Siempre un elemento va a estar representado de esta forma. Siempre lo que tengas aquí va a ser tu número másico y lo que tengas aquí va a ser tu número atómico. Entonces tú puedes determinar cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tienes en base a solamente esta figura, ya que en Z tendrás el número de protones, que es igual al de los electrones. Claro, siempre hablando de un átomo neutro. Mientras que aquí tendrás la suma de protones y neutrones. Entonces solamente a este número le restas el número que tienes aquí abajo y tendrás el número de neutrones, ya que este es el número de protones y este es el número de neutrones y protones. El número de electrones será mismo que el de protones. Muy bien, pasamos al tema de iones. Anteriormente solamente nos referimos a átomos neutros, sin embargo, un átomo puede tener carga. Esto sucede cuando se pierde o se ganan electrones. Es importante saber que cuando se ganan electrones, su carga es negativa. Si los pierde, será positiva. Esto se puede explicar mediante la lógica de la suma y la resta. Si se tienen, por ejemplo, 17 protones en el caso del cloro, como se muestra aquí, se tienen 17 protones. Esto significa que se tienen también el mismo número de electrones, 17. Sin embargo, por alguna razón, este elemento ganó un electrón. Esto quiere decir que tiene 17 protones y 18 electrones, ya que ganó un electrón. Esto significa que tienes 18 electrones contra 17 protones. Y como los protones son positivos y los electrones negativos, se puede hacer una resta de 17 menos 18 y el resultado es menos 1, que es la carga que se pone aquí. Esto aplica igual para cualquier otro elemento. La carga puede ser de menos 1, como aquí, de menos 2, menos 3, más 1, más 2, más 3. Siempre se escribe en esta esquina superior derecha. Y bueno, ya que decíamos que se puede tener cargas negativas o positivas, cuando el elemento tiene una carga negativa se le llama anión, cuando tiene una carga positiva se le llama catión. Cuando tiene carga negativa, como ya mencionamos, significa que ganó electrones, mientras que cuando tiene carga positiva significa que lo perdió. En este caso perdieron 1 el sodio y ganó 1 el cloro, ya que cuando no se pone número significa que es 1. Ya cuando es 2 o más, ya se escribe el número. El siguiente tema son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen diferente número másico, y esto se debe a la diferencia entre su número de neutrones. En este caso, siempre que un isótopo tenga diferente número másico, se podrá determinar que la diferencia es en el número de neutrones, dado que el número de protones siempre es el mismo en cualquier elemento. Entonces, si el número de protones siempre es el mismo, lo que debe diferir
es el número de neutrones, ya que el número másico se refiere al número de protones más el número de neutrones. Los isótopos conservan las mismas propiedades químicas, sin embargo las propiedades físicas pueden diferir en algunos casos. Y bueno, de los isótopos y de su concepto nace la masa atómica. Lo que es la masa atómica es la masa relativa a la abundancia. Con esto quiero decir que la masa atómica es la masa en función de todos los diferentes isótopos que se tienen de un mismo elemento. Y es por ello que la masa que viene en la tabla periódica de cada elemento no es igual a su número másico. Por ejemplo, la masa del cloro no es de 35, a pesar de que, si se fijan, el cloro, por ejemplo, el cloro 35, que es el que tiene 35 de número másico, tiene una masa atómica de 34.97 y existe en un 75.76% en la naturaleza. Y el cloro 37, aquí falta una L, tiene una masa atómica de 36.97 y esta se encuentra en un porcentaje de 24.24. Lo que vamos a hacer para calcular la masa atómica del cloro, en este caso, es la de multiplicar la masa que tiene por su porcentaje, sin embargo, no en el 100%, sino dividido entre 100. Es decir, el porcentaje en base a 1, que sería 0.7576 por 34.97. Esto nos da una cantidad y luego multiplicamos el 36.97 por el 0.24. Y así es como calculamos la masa. Se suman ambos y nos da la masa atómica. Bueno, ahora pasamos a los modelos atómicos. Los modelos atómicos fueron propuestos por 4 diferentes científicos. El primero de ellos fue Dalton, quien propuso este modelo que se basa en una esfera sólida sin carga. Esto quiere decir que para Dalton el átomo era solamente una partícula de materia. Sin embargo, más adelante Thomson presenta este modelo que se refiere a una esfera completa de carga positiva. Toda la esfera en sí, en su totalidad, tenía carga positiva, mientras que tenía subpartículas incrustadas con carga negativa, que son los electrones. Más adelante, Rutherford propone este nuevo modelo, que plantea un núcleo con protones y electrones girando alrededor de este. Este modelo se acerca al que usamos hoy en día. Sin embargo, no consideraba, a diferencia del de Bohr, los diferentes orbitales y niveles de energía que posee el átomo. Estos niveles de energía y orbitales, y en sí el modelo atómico, tiene 3 principios fundamentales. Estos principios fundamentales consisten, el primero, en que los electrones ocupan los orbitales siguiendo un orden de menor a mayor energía. Esto es muy importante que se considere, ya que los electrones nunca van a ocupar un nivel de mayor energía sin antes haber ocupado los de menor energía. Los de menor energía son los que se encuentran cerca del núcleo. Entonces siempre van a ocupar primero los de menor energía para después pasarse a los de mayor energía. El segundo, un orbital solamente puede contener 2 electrones. Y la tercera, si los electrones ocupan orbitales de igual energía, un electrón entra en cada orbital hasta que todos los orbitales contienen un electrón con spin paralelo. Con esto trata de decir que en todos los orbitales los electrones irán en sentido contrario, es decir, un spin para arriba y un spin para abajo, que es positivo y negativo. Muy bien, la configuración electrónica se basa principalmente en esto.
en el número, la letra y el índice arriba. El número se refiere al nivel de energía del átomo, mientras que la letra se refiere al subnivel. Este número de aquí se refiere al número de electrones que hay en este subnivel. Entonces, aquí tenemos los niveles de energía y los orbitales. Si se aprecia aquí, viene cada nivel representado con un número: 1, 2, 3 y 4. Para cada nivel existen subniveles. En el primer nivel solamente está el subnivel S. En el nivel 2 se tiene el subnivel S y P. En el nivel 3 se tiene S, P y D, mientras que en el 4 se tiene el subnivel S, P, D y F. Cada subnivel tiene diferente número de orbitales. El subnivel S solamente tiene un orbital. Esto quiere decir que en el subnivel S solamente se van a poder contener 2 electrones, ya que en cada orbital solamente pueden tenerse 2 electrones. Mientras que, por ejemplo, en el subnivel P se pueden tener hasta 6 electrones. Esto se debe a que tiene 3 orbitales y en cada orbital se puede contener 2 electrones. 2 por 3, 6. Y por ejemplo, en el subnivel D también se pueden tener hasta 8 electrones y esto se debe a que se tienen 4 orbitales. En el F se pueden tener aún más, ya que se tienen más orbitales. Se tienen 7 orbitales y esto quiere decir que se puede tener hasta 14 electrones. La energía va aumentando, esto quiere decir que primero se van a ocupar este subnivel, después se va a pasar a este, más adelante a este y así sucesivamente. No se podrá ir primero a este subnivel sin antes ocupar este, ya que este tiene mayor energía que este. Y los electrones siempre ocuparán primero los subniveles y niveles de menor energía. Pasamos a la regla de la diagonal de la configuración electrónica. Lo que se hace para escribir la configuración electrónica para un elemento es que se escriben los niveles del 1 al 7, se escriben el subnivel S2, se escriben de nuevo del 2 al 7, del 3 al 6, y el 4 y el 5, y así sucesivamente con los subniveles P, D y F. Para cada uno se le pone el número de electrones que puede abarcar. En este caso el subnivel S solamente abarca 2 porque tiene un solo orbital. El subnivel P tiene 3 orbitales, entonces puede albergar hasta 6 electrones en cada uno de sus subniveles. El D tiene 5 orbitales, por lo que puede albergar 10. Y el F, al tener 7 orbitales, puede contener 14 electrones. Lo que se hace es dibujar flechas en diagonal hacia abajo de derecha a izquierda y el acomodo será de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y así sucesivamente hasta que se complete toda la hilera. Sin embargo, será muy raro que se necesiten todos para un mismo elemento. Lo que se hace es contar el número, como se ve aquí, contar el número de electrones que se tienen, ya que lo que se tiene aquí es el número de electrones. Entonces tú necesitas el número de electrones del elemento. En este caso el del cromo son 24. Entonces tú tienes que sumar 24 aquí. Entonces son 2 aquí. Sin embargo, hay que ser cuidadosos y hacerlo de la manera correcta, ya que nos puede pasar como en el primer caso que tenemos aquí, que lo escribamos mal. Esto es incorrecto, ya que se tiene aquí que tú tienes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 y 3d5. Esto es imposible que suceda debido a que aquí te sobra un espacio para un electrón y tú ya estás poniendo los demás acá. Eso es imposible debido a que los electrones siempre ocuparán primero los niveles de menor energía.
y subniveles. Entonces siempre ocuparán primero aquí van a ocupar los dos lugares y después van a ocupar acá estos. El que no se va a completar va a ser este porque este es el de mayor energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con acomodarlos específicamente como deben ser. En base a la configuración electrónica también podemos dibujar diagramas de orbitales. Estos se hacen con flechas hacia arriba y hacia abajo, indicando los espines de cada electrón. Y bueno, lo que tenemos que hacer es establecer la configuración electrónica para el elemento. Por ejemplo, el sodio, al tener 11 electrones, su configuración electrónica es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces, estos se van a acomodar de la siguiente forma. Nosotros sabemos que el nivel 1 y el subnivel S solamente tienen un orbital y en cada orbital solamente caben 2 electrones. Entonces tenemos un electrón para arriba y uno para abajo, porque sabemos que uno de los principios fundamentales es que los espines de los electrones que se encuentran en el mismo orbital deben ser paralelos, es decir, contrarios, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces ya tenemos 2 electrones aquí. Y en el 2s2 también tenemos 2 electrones, exactamente igual que en el 1s2. Entonces escribimos este. Después tenemos el 2p6. Esto sabemos que el p tiene 3 orbitales. Entonces dibujamos los 3 orbitales, que son estos 3, en los que vamos a ocupar todos los espacios, ya que tenemos los 6 electrones. Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Estos equivalen a 6 electrones, otros 2 aquí y otros 2 aquí, suman 10. Solamente nos queda un electrón más y es este, en el nivel 3, subnivel S. Este también solamente tiene un orbital porque se trata del S, entonces solamente dibujamos este orbital y solamente un electrón, porque son 11, 11. Es importante saber que siempre se va a dibujar primero el electrón que va hacia arriba, que es el positivo. Siempre se van a llenar primero las casillas con el positivo y después con el negativo. Luego, por ejemplo, con el magnesio sí se ocupan todos los orbitales. Sin embargo, con el aluminio tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Esto significa que tenemos 13 electrones acomodados en los diferentes niveles y subniveles del átomo. Aquí se nos ocupan todos estos y finalmente en el 3p nosotros solamente estamos ocupando un espacio de los 6 que tenemos, porque si recuerdan, en el subnivel P nosotros tenemos 3 orbitales, con lo cual significa que nos caben 6 electrones. Sin embargo, solamente necesitamos un espacio. Lo único que hacemos es ponerlo simplemente en un orbital hacia arriba y dejar los demás espacios solos. Es importante que, a pesar de que no se utilicen estos dos orbitales, se dibujen porque este subnivel tiene específicamente 3 orbitales. Muy bien. Y bueno, aquí están los dos en conjunto, como en la imagen pasada. Aquí lo que me interesa mostrarles es lo que les dije sobre el spin positivo. Siempre se va a dibujar primero el spin positivo y ya cuando se completen los positivos, entonces se comenzarán a dibujar los negativos. Y bueno, me gustaría hacer énfasis en esto, que son los diagramas de orbitales de iones, debido a que suele ser un poco confuso, ya que cuando les dan esto se puede confundir con este y no considerar el hecho de que, por ejemplo, este es un catión, significa que perdió un electrón, y en ocasiones se nos puede olvidar que eso significa que necesitaremos un espacio menos. Ya no vamos a necesitar este, porque en lugar de tener 11 electrones, ahora solamente tenemos 10 y nos caben en estos. Entonces, nuestra configuración electrónica y nuestro diagrama de orbitales va a cambiar. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, en lugar de agregar el 3s1.
y al ya no tener el 3s1 ya no es necesario agregar este orbital. Finalmente, me gustaría concluir con el tema de capa y electrones de valencia. La capa de valencia se refiere al mayor nivel principal de energía ocupado por electrones en un átomo. Y los electrones de valencia se refieren a los electrones que se encuentran en esta capa. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos esta configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En esta configuración electrónica podemos definir cuál es la capa de valencia en base a lo que ya habíamos explicado sobre los niveles, subniveles y electrones. Nosotros dijimos que el número es el que define el nivel de energía. Y aquí nos dice que la capa de valencia es el nivel principal de energía ocupado por electrones. Entonces en lo que nosotros nos vamos a fijar es en el número de cada uno. Aquí el número máximo es el 3. Entonces el nivel 3 es nuestro nivel principal de energía. Y nuestra capa de valencia es entonces el 3s, 3p. Mientras que nuestros electrones de valencia son la suma de los electrones que se encuentran en estos niveles. Los electrones se refieren al número que se encuentra aquí, entonces solamente sumamos 5 y 2, lo que significa que nuestros electrones de valencia son 7.